Hola Facebook, hola YouTube. Y ahora voy a hablar sobre mi matrimonio, sobre una sola carne. Y yo me casé en mi primera cita. Yo no sabía que me iba a casar. Nomás llegué y una señora, Lupita Sánchez, agarró el libro del sacerdote y nos hizo que hiciéramos promesas matrimoniales. Y yo pensé, esta vieja nos acaba de casar. Pero dije, no, ¿cómo nos va a casar una vieja? Pero el punto no es la vieja que te casa, es la pareja. Entonces estábamos casados. Pero él era un burro de 17 años y una burra, secretaria de la iglesia. Y como nunca voy a las bodas, pues ¿quién iba a saber? La vieja tonta. Pues yo me fui en mi bici, él se fue en su bici y, y yo me fui a mi casa con mi mamá. Ni siquiera manejábamos los dos. Y no consumimos nuestro matrimonio. Él siempre quiso consumarlo, pero yo no sabía que estaba casada. Pensaba que era soltera y no quería por miedo también. Pero nos besábamos y se ponía caliente y cada vez que hacíamos las caricias, yo me calentaba y hasta orgasmos tenía. Y eso pasaba porque era mi esposo, pero yo no sabía que era mi esposo. Y, y mi esposo se accidentó porque yo no me quería acostar con él y él se fue. Y luego cuando se fue, yo hice mi sacrilegio y mentí en la confesión. Dije que hice el amor con él, pero no era cierto, tenía un problema de impureza. Entonces comulgué y mi esposo quedó inválido. Y yo quedé atada al infierno porque yo no consumé mi matrimonio, sino que hice pecado mortal. Y así quedé por 15 años atada al infierno. Y mi esposo tampoco comulgaba. Si yo hacía lo mismo. Él no hacía el acto carnal con Jesús porque él era su esposo de bautizo y yo tampoco hacía el acto carnal con él porque no sabía. Y mi esposo tampoco sabía que era importante comulgar o no creía, o si creía pues era un taruguete, no pensaba que era importante. Entonces yo no sabía que era mi esposo y nos besábamos y él se ponía intenso y yo me calentaba y tenía orgasmos. Ya después de que pasó el tiempo de que mi esposo se había ido a México y quedó inválido, él me habló como 5 años después y me dijo, tú tienes que seguir adelante y buscarte a alguien más. Y a mí me dolió eso, yo no quería hacerlo, yo la amaba mucho. Y eso me dolía mucho, era un dolor intenso en lo que me pasó a mí. Yo sufría todos los días con una depresión y un dolor muy intenso porque era mi esposo y me dolía, pero yo no sabía que era mi esposo. Y me encontré, después de que me dijo eso, me iba a suicidar, me iba a colgar. Y después que él me habló y me dijo que siguiera adelante, eh, yo me encontré con un muchacho que era su hermano. Eran los dos chapitos.
Y como el chavo tiene hijos regados, pues me encontré con el hermano y me acosté con él. Era mi primera vez y no sentí nada. No me calenté para nada, no sentí ningún orgasmo y él era el primer hombre que me acosté con él. Pero no sentí nada porque no era mi esposo. Mi cuerpo no lo reconocía. Después de 4 años, él se fue con su esposa y yo me regresé con mi esposo. Pero primero, antes de regresarme con mi esposo, me encontré con otro muchacho que era el hermano del hermano. Y con él me acosté también. Y no me calenté para nada. No sentí nada. Cero orgasmos. Cero orgasmos con los dos muchachos. Y eran hombresotes y a los dos los quería también. Y no quería decir que no los quería también. Pero no sentía orgasmos. Mi cuerpo no lo reconocía. Y al fin me fui a acostar con mi esposo. Y después de acostarme con mi esposo, él no podía hacer nada, yo hice todo. Lo hice orar. Y lo hice orar porque él era impotente y no podía moverse. Estaba inválido, de veras estaba inválido. Pero yo tenía que estar con él. Porque si no, yo me iba para el infierno. Iba a seguir porque yo no estaba consumiendo mi matrimonio con mi esposo. Entonces yo estaba en pecado mortal. Y el día que me acosté con él fue un Jueves Santo. En Semana Santa. En el año de la misericordia. Y entonces al siguiente día yo me acerqué a la misa. Yo iba a misa, me acerqué al templo y iba a misa ya todos los días. Pero eso pasó porque yo me acerqué a mi esposo. Yo me santifiqué con unirme en él carnalmente. Y eso fue por gracia de Dios, porque si eso no pasaba, yo siguiera diabla. Y mi esposo a lo mejor se hubiera condenado también, pero eso fue el año de la misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí en Jueves Santo y consumé mi matrimonio. Y yo nunca sabía que estaba casada, porque una vieja me casó. Entonces, ya saben la historia. Recé y Jesús se me apareció. Y luego estuve en el juicio de mi esposo, donde pedí por el purgatorio. Y mi esposo se salvó porque yo pedí por el purgatorio. Y él porque yo recé la coronía. Y él era Mariano. Y yo lo salvé porque soy Elba. Soy Elba. Y él se llamaba Miguel Ángel. Y yo soy Elba. Yo lo salvé porque soy Elba. Yo estaba imitando a María. Entonces, yo no sabía que se había salvado hasta 2 años después. Y él salió del purgatorio. Y yo lo vi salir del purgatorio. Había mucha gente atrás de mí. Eran muertos, pero se veían contentos. Y yo pensé que estaban viendo a Dios. O estaban viendo hacia el altar en la misa. Y estaban muy contentos. Y yo dije el nombre de mi esposo. Y él salió. Era la misa del cementerio, que donde ganan indulgencias para las ánimas benditas del purgatorio. Y eso quiere decir que las indulgencias de los papas que dan los papas sirven. Mi esposo salió del purgatorio y había muchas almas ahí esperando que le dijeran su nombre, bien contentas porque estaban salvas.
aunque estén en el purgatorio, estaban salvas, no estaban en el infierno. Y eso de que no sentía orgasmos era porque yo nomás estaba conectada a mi esposo. Mi cuerpo, genéticamente, tienes que tener proteínas que reconozcan al cuerpo de mi esposo. Yo genéticamente estoy modificada. Y no nomás yo, todas las esposas. Estaba modificada para aceptar a mi esposo, para calentarme nomás para mi esposo. Y nomás él. Y después de que mi esposo salió del purgatorio y me dijo todas esas cosas, acabé en el manicomio porque era muy fuerte lo que él me dijo. Y yo era enfermera y mi esposo estaba inválido y yo nunca estuve con él más que poquitas veces. Pero las poquitas veces ya se las comenté. También me moví. Yo pude moverle la droga y el dinero a mi esposo. Mi esposo era jefe de la familia michoacana y del Juárez Cartel. Y ya estaba inválido por mi culpa. Porque somos una sola carne. Y cuando él se invalidó, yo puse una compañía de naranja con mi papá y mi mamá y mi hermana. Y yo di el dinero para que pusiera la compañía. Y hacíamos pizcas. Y la gente que nos piscaba, eran de la familia michoacana. Los socios que venían eran jefes de la familia michoacana y le movimos el chayote, trailers moviéndoles de México hasta Estados Unidos. Y su mamá y su hermano nos daban dinero para mover el negocio. Sin el dinero no se movía el negocio porque no teníamos el dinero para que se haga fluido el negocio. Y su mamá ganaba dinero y le mandaba dinero a mi esposo. Pero yo no sabía que era su mamá. Yo pensaba que era una señora común, pero era su mamá biológica. Ella la había dado en la adopción y le mandaba dinero porque era su hijo, pero era mi socia. Y su hermano Chapito era mi socio. Nos daba dinero también para mover el negocio y nos cambiaba cheques. Y en todos esos años que él estuvo encamado, yo lo estaba moviendo los papeleos importantes para que la compañía corriera y mi familia michoacana pudiera hacer su business. Y también mi esposo quedó inválido por mi culpa porque yo hice el sacrilegio y estábamos pegados. Y así es como aprendí de que cuando uno se casa es una sola carne. Es una sola carne. Biológicamente y estás pegado carnalmente. Eres un organismo para servir al esposo. Yo no servía a mí misma. Sí me beneficié, pero el más beneficiado fue mi esposo. Lo que yo me beneficié es que no me fuera al infierno. Y mi esposo también. Y si no estuviera casada, yo estuviera en el infierno. Y mi esposo, si no estuviera casado, estuviera en el infierno. El matrimonio es para que se salve uno. Es un sacramento. Y es el primer sacramento que Dios pone. Y es el otro sacramento en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a la cruz. Él se casa con la iglesia.
Y cada bautismo es una esposa, porque es como el rey Salomón, pero es Dios. Él puede tener infinitas esposas y es rey. Y a todas las salva. A todas las esposas las salva. Y es todo. Muchas gracias. Y si hay preguntas, ahí se las digo. Muchas gracias.